Me le saluda Alberto Quintana. Estoy acompañado por Mauricio Icaza y también por Leonidas Castro. Qué gustazo enorme a los tiempos que lo veo. ¿Y qué tal si en primera instancia tenemos una primera impresión del momento político que se vive? Y cuando hablamos de lo político acá, hay que vincularlo con todo, ¿no? Con todos estos aspectos que de alguna manera pasan, ¿no? Pasan de lo eminentemente político a temas que tienen que ver con el campo judicial y con todas las investigaciones que se están haciendo por estos dos escandalosos casos que mezclan lo uno con lo otro. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, amigos. Bueno, les estaba escuchando a ustedes. Qué lujo de panel para hacer un buen resumen de lo que pasa con las elecciones de Estados Unidos. Muy ilustrativo, de primera. Creo que si ustedes se descuidan, CNN les contrata al paso. Y sobre la coyuntura política, bueno, perdonen que voy desde el auto, yo venía pensando en la coyuntura también política de Quito, porque cada vez que caemos en un hueco en la calle, hemos pasado como unos 100 en unas pocas 4 o 5 cuadras, no puedo evitar pensar en la madre del señor alcalde de Quito cada vez que caemos en un hueco. Así que quisiera comenzar con eso, porque con mucha pena digo, esta ciudad está abandonada a su suerte. Caramba, qué dificultades que se generan en la capital de la República, ¿no? Eh, y bueno, ya que toca ese ámbito, Pedro José, justamente ¿no? En los últimos procesos electorales para escoger alcalde de Quito se ha notado aquello, ¿no? Que esta dispersión de la votación lleva precisamente a que lleguen las últimas autoridades con un caudal de votos bastante bajo, un porcental mínimo, diríamos, ¿no? Si revisamos los resultados en los 221 territorios cantonales, a veces el de Quito es el que tiene pues el menor respaldo, digamos, la autoridad que gana es el que tiene el menor respaldo. Sí. Sí, y de hecho no es tanta la dispersión, porque si tú te fijas entre los tres primeros, que tenemos más o menos un punto de diferencia entre primero y tercero, y menos de 1.300 votos entre segundo y tercero, el resto de candidatos sumados no llegan a la cuarta o quinta parte de cualquiera de los tres primeros. Entonces, no es tanta una dispersión. De hecho, lo que evidencia la elección de Quito es un exceso de oferta electoral, sin duda, pero específicamente una apatía ciudadana enorme, lo que claro deriva en una representación muy corta dentro de las autoridades en funciones. Pero es un fenómeno de un daño de apoliticismo que tiene Quito desde hace años, y que obliga, claro, a repensar la lógica de una capital que tiene que volver a hablar las cosas, volver a discutir las cosas, volver a estar presente no solamente a nivel de chismes, sino activa políticamente, y no solo observadora, sino además gestora de cambios en la vida política del país. Yo por eso estoy activo, creo que es una responsabilidad como quiteño, no quedarse exclusivamente en el discurso, sino mantenerse activo en política y tratar de influir en las cosas que positivamente le pueden servir al país. Ahora, es un fenómeno que se traslada a todo el país, ¿no? Aquello, el hecho de que el ciudadano como que hastiado de la política, de los políticos y de tanta corrupción, como que opta más bien por el camino equivocado. El de no participar cuando debe de ser es a la inversa, inmiscuirse en todos los procesos de desarrollo en cada territorio. Exactamente. Yo veo ahí con mucho ánimo, siento que de hecho hay un cambio generacional sucediendo, la posibilidad de poder trabajar como lo he pasado haciendo algunos meses junto con Jan Topic y un grupo de, digamos así, curiosos emprendedores de la política en la construcción de una plataforma que nos permita discutir, incluso desde puntos de vista ideológicos, diferentes cosas relevantes y ayudar a construir cuadros nuevos que puedan romper esa lógica de lo poco interesante, porque resulta realmente poco interesante la política del país, en donde ya escogemos exclusivamente por la capacidad de accionar en el TikTok, o cosas que están desprovistas de significado. Una política que se llena de mentiras, que se llena de imágenes, que carece de planes y como consecuencia promueve simplemente la posibilidad de que la corrupción y la superficialidad se enquisten en el poder, en lugar de convocarnos a todos a hacer cosas útiles por la mayoría de ecuatorianos.
Precisamente ayer en este mismo horario estuvo pues Jan Topic acompañándonos y hablamos ampliamente de ese tema. Permítame que Leonidas Castro también está con nosotros para continuar esta Claro, estoy entrevista y seguro. más bien ya con la óptica nacional también saliendo del tema eminentemente de Quito. Leonidas. Claro que sí. Gracias, mi querido Alberto. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto. Gracias por su comentario. Ojalá lleguemos algún día a CNN Gracias, Leonidas. con el análisis internacional también. Es que estuvo Oiga, excelente, realmente les venía oyendo súper bien. gracias, mi querido doctor. Oiga, doctor, un tema. Lo que está pasando en el país, caso Metástasis, ahora caso Purga. ¿Cómo los ecuatorianos debemos recibir este sinnúmero de juicios, de denuncias, donde vemos que los valores prácticamente de la sociedad, de las instituciones, se ha perdido? ¿En quién debemos creer, doctor Freile? ¿Qué está pasando con la sociedad ecuatoriana? ¿Qué está pasando con el poder político, el poder judicial? Yo trato siempre de un poco ser idealista y en el pesimismo propio de mi profesión, ser optimista. Creo que las cosas que se presentan ante nosotros son una oportunidad para repensar las cosas y asumir la responsabilidad de hacerlas diferente. Lo que vemos en los casos que hoy evidencia la buena gestión del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado, simplemente son la expresión de cosas que estaban descansando debajo de nuestra piel. Simplemente son síntomas de enfermedades que tienen ya mucho tiempo vigentes en nuestra sociedad y que hoy, al visualizarse, tenemos la obligación de curar. Para comenzar, con ese síndrome de dependencia, con las decisiones viejas que se han acostumbrado a mantener el poder a toda costa. Es el momento para comenzar, digamos así, este proceso de cura, una verdadera purga, si es que es así el término, usando el término que ha utilizado la fiscal para esta operación. Es el tiempo de purgar la política de los viejos mandos y de ocupar el espacio de los viejos políticos con nuevas formas de hacer democracia. Eso será lo primero para curarnos, porque caso contrario, simplemente veremos nuevos discípulos de las malas prácticas haciendo lo mismo que quienes han gobernado el poder desde 1979 seguirán poniendo en práctica. A eso justamente iba, doctor. No es, ok, detener, hacer una causa por lo que eres un secreto a voces, lo que te ha dicho siempre, pero también está el tema de qué pasa con los procesos. Se diluyen a veces, hay medidas sustitutivas o después de un año purgan y, por ejemplo, el dinero de la corrupción no se recupera y al final del día, pues, quienes han realmente se han hecho provecho de los dineros del Estado, de todo lo que significa corrupción, salen libres. Y pues obviamente al final del día la pregunta es qué tipo de justicia es la que tenemos, si no hay sanción que también resarza, porque no solamente es que se los meta preso, es también que se recupere el dinero robado. Claro, pero digamos así, la trampa está enquistada en el sistema. Tenemos un sistema que es corruptible porque fue diseñado para ser corruptible. Fue diseñado para permitir facilidades a quienes efectivamente pueden estar en la circunstancia de cometer delitos. Y casi se nos va por las galletas, para usar un término coloquial, la posibilidad de que inclusive se puedan llevar a revisión por opiniones informales las sentencias ya ejecutoriadas en contra de prófugos de la justicia. Pero esto es simplemente porque el sistema está configurado así. En algún momento, aspiro yo en el tiempo, podamos revisar, de hecho, las condiciones estructurales de la Constitución de Montecristi, que sigue siendo la fuente de la corrupción para todos los propósitos de nuestro sistema. Los sistemas incorruptibles son más difíciles de permear por los sapos, por los vivos, por los temerarios. Pero necesitamos como sociedad hacer compromisos que son fuertes, que son como el compromiso que uno hace cuando se pone a dieta. Es feo ponerse a dieta, pero a veces hay que hacerlo. Es feo hacer ejercicio, pero a veces hay que hacerlo. Es feo muchas veces tener que decir la verdad, pero es indispensable hacerlo. Y es indispensable poner en orden nuestro sistema judicial para que podamos tener operadores de justicia protegidos por el sistema en lugar de ser víctimas de plata o plomo. Y eso solo se va a lograr realmente cuando le volvamos a abrir la panza a la Constitución de Montecristi. Doctor Fraile, Mauricio en casa tiene más inquietudes para usted. Adelante, Mauricio. Gracias, Miras. Gracias, Leonidas. Quiero seguir un poco en el plano de lo que han venido conversando, en lo que también Pedro José Freire, a quien saludo, lo venía manifestando en su primera intervención de esta entrevista. A ver, vamos a construir un mejor país, un país que en su momento perdió mucho su institucionalidad, muy venida menos en diversos campos. Ya usted lo ha citado uno de ellos, el campo de la justicia, el campo judicial. Y para eso habrá que parir una nueva constitución, señala usted.
Ok, ¿cómo comenzamos a empujar? ¿Desde qué instancia comenzamos a empujar esa nueva constitución? Si parece ser que el sistema está blindado de tal forma que parezca una labor casi que imposible. Se necesita una mega mayoría o algún sistema o algún golpe de timón que empuje a la convocatoria para un nuevo parto de una nueva constitución. Y parece ser que nadie quiere ponerle cascabel al gato, pero José. Nosotros queremos, de hecho queremos y por eso estamos comprometidos con la transformación del Ecuador. Transforma está diseñada efectivamente para poder provocar no una plataforma electoral, sino un cambio de largo plazo desde la raíz. Y el problema raíz está en la manera de funcionar en las organizaciones políticas. El riesgo que vamos a asumir es el de hacer las cosas más complicadas pero correctamente para poder demostrar la validez del ejemplo, como cuando en mi caso corrí en elecciones presidenciales sin utilizar recursos del Consejo Electoral, cuando efectivamente planteamos cosas que pueden parecer duras, pero son indispensables para la economía, como el trabajo por horas o la extradición, que hoy felizmente ya están discutiéndose en nuestra sociedad. A través de Transforma pensamos demostrar cómo puede ser una organización política que tenga la capacidad de construir los ideales, las ideas, los planes, los cuadros y las políticas públicas, incluido quiénes son los pilotos de cada una de estas instancias, quienes hacen ideología, quienes hacen la política en el campo de Marte, en la contienda política y quienes pueden ser servidores a través de las políticas públicas sin tener la bendición de un padrino, ni gran padrino ni chico padrino, sino fomentar lo mejor que tenemos los ecuatorianos, que es la libertad de poder hacer lo mejor que hace cada uno de nosotros. Es dando el ejemplo, Mauricio. Yo creo que el reto más grande es demostrar que se puede hacer las cosas de manera correcta y entonces, sobre la demostración, luchar para volverlo obligatorio. Ser, no quiero, por favor, no quiero confundir la pregunta, no quiero que se malinterprete, pero ejercicio similar hubo en su momento con el expresidente Guillermo Lasso. Tenía un tanque de pensamiento, inclusive llevó a su equipo de trabajo a algunos actores de ese tanque de pensamiento. Pues bien, ya vimos cómo terminó todo eso. Claro, lo que pasa es que De qué la manera diferencia, ustedes, pongámonos en el escenario de que claro, lleguen al poder, o pongámonos en el escenario de que de repente no lleguen, pero representen una propuesta al país, de qué manera hacer o evitar caer en el error que se cometió en el mandato del expresidente Lazo. primero, con la mayor humildad, observar los errores ajenos para tratar de no convertirlos en la repetición a través de nosotros mismos. La primera cosa es que un tanque de pensamiento no puede ser un repositorio de las buenas ideas de un líder, de un caudillo, de una persona que paga la cuenta, para convertirse en un coro de las ideas de esa persona. En realidad, un tanque de pensamiento debe tener la capacidad de generar debate, confrontación de ideas y abrir espacio para ideas distintas de las de un líder o de varios líderes. Esto es lo primero. La otra es que en la plataforma por sí misma pueden funcionar varios tanques de pensamiento. La idea no es cultivar el pensamiento de Guillermo Lasso, que creo que es un poco lo que pasó en el proceso que él lideró, y que de hecho es importante dentro del pensamiento liberal de nuestro país y de la región, porque fue un proceso, como pocos, en Chile tal vez hay similares, que pudieron ser consistentes durante un largo tiempo para producir intelectualmente algo. El problema es que si nos dedicamos a la producción intelectual exclusivamente, dejamos de hacer política. Y quiero para que todos entendamos claramente que hay tres diferentes ámbitos en donde debemos interactuar en estos procesos. El de lo político, en donde están los tanques de pensamiento, en donde se escriben los papers, donde se hacen las propuestas y se escriben los planes. El de la política, en donde está la contienda electoral, en donde hay que preparar gente para ser candidato, para ser vocero de territorio, para ser un vendedor de ideas, un evangelizador de propósitos. Y el de las políticas públicas, en donde necesitamos permanentemente impulsar y entrenar servidores públicos, burócratas. Entonces tenemos pensadores, políticos y burócratas. Y tenemos que a cada una de las personas darles la oportunidad de participar en cada uno, pero no solo en el tanque de pensamiento, porque al correísmo también le pasó. Ellos empezaron a pagar con la nómina pública, en donde están las políticas públicas, del sueldo de los que tenían que estar en el tanque de pensamiento, y terminamos teniendo una porquería de gerentes y ningún pensador, sino solamente un coro alrededor del proceso. Y en el caso de Lazo, dedicamos tanto al pensamiento que nunca generamos burocracia y el momento de estar en el poder se quedaron solos. ¿Se atreverían ustedes, Pedro José, en el hipotético caso de que en el ejercicio de ustedes esta plataforma comiencen a visualizar esos líderes que si bien es cierto no son conocidos, pero sus ideas y su reputación pueden llegar a ser brillantes?
ponerlos y exponerlos ante una votación, tomando en consideración de que probablemente pierdan esa elección porque el sistema electoral está hecho de tal forma que difícilmente lleguen esas nuevas figuras a predominar. ¿Estarán dispuestos a correr ese riesgo? Claro que sí, para hacer una revolución se necesita un hombre con la voluntad de vencer. Aquí al menos habemos dos que ya dimos los primeros pasos y cientos que ya se sumaron a la plataforma. Estoy convencido de que es lo que tenemos que hacer. Mi filosofía siempre ha sido desde la primera vez que participé, que tal vez lo más importante, yo considero que es mi labor en este proceso político y de pronto en lo que pueda aportarle al país en algún tiempo, es lograr promover gente más joven y más preparada que yo mismo. Y creo que esa es parte de la visión de hacer esto bien, no para el beneficio en el poder, sino para el beneficio de la mayoría. Pero José, va el paso a cabina. Está Alberto Quintana, que seguramente tiene más reflexiones con usted. Sí, no, Gracias. básicamente qué buena reflexión, Pedro José. Hay que trabajar bastante fuerte, ¿no? Yo soy un crítico bastante frontal en torno a la forma como las organizaciones políticas, ¿no? Partidos y movimientos, yo digo, se han convertido exclusivamente en maquinarias electoreras. Básicamente, ¿no? Tenemos ese grave problema, a veces se habla de las canteras, pero como un tema de novelería y nada más. Y vemos también con preocupación, hace un momento lo conversábamos con el asambleísta Jorge Peñafiel también, muy crítico en lo que tiene que ver con lo que hace el Consejo Nacional Electoral. Ellos están sin querer perder la chamba, ya por ejemplo ahorita como ya estamos pues abocados al tema de un proceso electoral, no hay cómo tocarlos a los señores así haya fenecido su periodo. Pero cuando uno les reclama, señores, ¿qué están haciendo ustedes para mejorar el sistema electoral, ¿no? Para verdaderamente democratizar el accionar de partidos y movimientos? Simplemente no hay respuesta. Venimos reclamando desde tantos sectores, desde hace muchísimos años, por ejemplo, la participación de los independientes. ¿Por qué una persona con talento, con preparación, con compromiso patrio, tiene que estar pues a expensas del dogal? Y ya vemos lo que pasa aquí. Aquí hay dos elementos que son los que manejan los hilos de este país, ¿no? Entonces es increíble y por eso cuando saltan los casos de corrupción, cada quien salta por su lado también y aquí no llegamos pues al fondo del asunto y el fondo del asunto es democratizar las organizaciones, los procesos y tener pues precisamente pues funcionarios que lleguen, gobernantes que lleguen con toda esa prestancia, con toda esa contundencia, con toda la contundencia y también con equipo para gobernar, porque gobernar no es Con fácil. equipo. Con equipo, con Absol gente. Y no solamente y hablamos, Pedro José, de quien quiera llegar a Carondelet, los gobiernos locales, también hay que apuntar, ¿no? La gente llega, el alcalde o el prefecto o alcaldesa llegan sin ningún preparación, sin equipo y solamente reunidos de quienes les ayudaron en la campaña. Entonces es un desastre la administración pública y eso es lo que hay que cambiar. Y por eso hay que tener más que el tanque de pensamiento exclusivamente. Necesitamos redes activas que aprendan a hacer trabajo en territorio, que aprendan a hacer el servicio público, que permanentemente se estén entrenando, no solamente para cuando ganemos elecciones, porque todo el tiempo tenemos la obligación como ciudadanos de ofrecerle nuestro mejor contingente al país. No todos necesitan ser candidatos, no todos necesitamos pensar en ser presidente de la República, alcalde de Guayaquil o de Quito. Yo creo que hay mucho de lo que podemos hacer más bien desde un punto de vista de humildad y creo que los resultados son los que deben marcar en adelante la senda de quienes pueden estar al frente y liderar. Dicho lo cual, además, espero que el gobierno en funciones que tiene la intención de reelegirse realmente pueda hacerlo, tener resultados concretos, resultados contundentes y no solamente esta maravilla de narrativa que lo que me hace pensar realmente es que lo mejor del gobierno es el secretario de comunicación y pare de contar. Claro, es complicado. Y aquí también hay mucho egoísmo, gente que llegó a alguien y no saben, pues ya la semana siguiente ya lo quieren tumbar y ya están pensando solamente en función de ellos. Aquí hay un yoísmo bárbaro. Pedro José, agradecerle muchísimo por este tiempo, por tener siempre la deferencia con este medio de comunicación. Le enviamos un fuerte abrazo hasta la capital de la República. Para ustedes, queridos amigos del Año 99, un gusto, un honor siempre estar con ustedes y algún rato invitarán a una conversa así de política internacional, pero con Venga cuando guste, doctor. Las puertas están abiertas aquí en la radio. Venga cuando guste, doctor.
Está cordialmente invitado. Gracias. Gracias, doctor. Ahí los veo. Gracias, Abrazo. doctor. Buenas tardes. Ahí está el doctor Pedro José Freile desde la capital de la República. Integramos a nuestro país a través de la señal del diálogo en I99. ¿Qué tal?